13:03 minutos, abrimos el boliche, se levanta la persiana y ya está sentadito el señor Santiago Komárlov esperándome para tomar un cafecito, porque es un frío de la hostia hoy. Realmente, viniste, te veo muy abrigado, así que anda poniéndote cómodo, porque aquí dentro hay calidez, hay inquietud y sobre todo hospitalidad. Qué lindo. Café La República. Muy bien, bueno, acá estamos, Santiago, tratando de entender, siempre hacemos lo mismo. Tuvimos dos lindos entrevistados, la verdad que Liliana de Riz me parece una gran... Sí, ella se ha definido muy bien como socióloga. Politóloga, le dije, ¿no? Politóloga. Pero, no, socióloga, me contestó. Pero eso, tiene razón. Si fue un equívoco, muy bien motivado por su modo de concebir la sociología como una meditación diagnóstica, pronóstica y retroactiva al mismo tiempo. Tal cual. De las circunstancias en que vive nuestro país. Pero si me preguntaras dónde anduve yo mientras te esperaba aquí, anduve escuchando este editorial que nos trajiste hoy y que, debo decirte, me conmovió profundamente. Un editorial que medita el resentimiento como una dimensión de la vida emocional del sujeto que, proyectada sobre el escenario social desde el poder, puede tener efectos devastadores, los tuvo, lo sabemos, y puede volver a tenerlos. Decías vos en tu editorial que aceptar la imperfección no parece ser una conducta perdurable. Existe, de hecho, tendemos a través de nuestra educación democrática a comprender que aceptar la imperfección implica aceptar la insuficiencia de nuestro propio saber, la necesidad de la revisión crítica de nuestro saber y al mismo tiempo la imposibilidad de convertirnos de una manera sana en seres que totalicen la posesión de la verdad. Esto parece ser poco perdurable, decías en tu editorial. Tenemos una propensión muy marcada a rehuir la autocrítica, a escapar del terreno de un pensamiento capaz de reconocer sus propios límites. Decías, y son tus palabras, la degradación empieza por socavar el peso de las palabras y termina vulnerando el sentido de las acciones, el peso de la convivencia. No puedo menos que volver sobre eso y preguntarte, si somos palabra, Jorge Sigal, ¿qué significa la degradación del lenguaje en el marco de un humanismo como el contemporáneo que está hackeado por el desprecio a la democracia? Bueno, yo las preguntas que me hacía mientras tiraba estas líneas para conversar contigo, ¿no? Ayer, me preguntaba sobre todo por qué tendemos a repetirnos. Ahora con un agravante, que es que la tecnología nos ha dado una herramienta extraordinaria de comunicación, pero también nos ha dado una herramienta que parecería que todavía no terminamos de domar. Y eso significa que lo primero que... A ver, voy a usar una figura que quizás es un poco arbitraria, ¿no? Yo tengo la sensación que nos ha infantilizado un poquito. ¿En qué sentido? Que yo te digo a vos, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Y yo te digo a vos cualquier cosa, vos me respondés cualquier cosa, y parece que eso no tuviera consecuencias. Esto llevado al terreno político, vos fíjate, porque estamos hablando de presidentes de la nación. Ya no hablo de nuestro presidente, hablo de presidentes, porque está pasando en todo el mundo, que se igualan. En este único sentido se igualan, ¿no? En la cantidad de injurias, en contestarle a un periodista imbécil, en decirle vago a otro, y vamos perdiendo noción de los conceptos. O sea, ¿para qué? ¿Cómo nos entendemos? En el medio de eso me parece que se va colando algo muy peligroso, que es que la demolición de esta inhibición, eso que nos hace frenar a tiempo, para no decir cualquier cosa, ha puesto en marcha también una ola muy grande de resentimiento, ha puesto en evidencia el resentimiento, con mayor crudeza. Esto existió siempre, el nazismo es resultado de eso, ¿no? Es cierto, ¿no, pero si la frustración social es tan honda en tantos escenarios mundiales, si advertimos que la disconformidad con la democracia
está tan extendida, no podemos al mismo tiempo tratar de preguntarnos en qué ha fallado la posibilidad de que el sistema de vida que hemos elegido no satisfaga necesidades y en esa medida promueva él mismo el resentimiento. Vos sabés que en las encuestas, en los sondeos de opinión que he leído acerca de la democracia, sigue siendo muy mayoritaria el apoyo a la democracia. Formalmente sigue siendo muy grande, 77, 78% anda de promedio a nivel mundial de quienes vos le preguntás qué régimen le gusta para vivir y dice democracia. El problema viene después, que es usted está satisfecho y el 70% dice no. Entonces ahí hay una cosa a estudiar. Si yo digo, sí, en principio que haya presidente, parlamento, poderes independientes. Claro, poderes republicanos. Poderes republicanos está fenómeno. Pero resuélvanme el problema. Entonces ahí es donde se cuelan los líderes mesiánicos, creo yo. Yo también creo lo que vos pensás. Me parece a mí que el oportunismo del líder mesiánico consiste en detectar cuál es la distancia que hay entre la aceptación formal del sistema democrático y las satisfacciones que genera su práctica. Claro, con el agravante, mejor dicho, con el atenuante, digámoslo claramente, con el atenuante que ahora incluso muchos de esos líderes mesiánicos al menos formalmente respetan las instituciones. Sí. Esto es de una complejidad. Fallido, sí, ¿no? El fallido fue muy oportuno, te voy a decir, porque efectivamente nos movemos formalmente en un orden que diríamos le da continuidad al sistema democrático, pero como bien lo registrabas vos y lo acentuaba Liliana de Riz, hay una reivindicación, digamos así, en la concepción del lenguaje, de la capacidad de presentarse por un lado autocráticamente desde el poder y de subestimar al máximo a todo aquello que no coincida con las propias ideas. En ese terreno donde se juega la autosuficiencia por un lado y el desprecio social a quienes no coinciden con uno, es donde el sistema democrático evidencia justamente su fragilidad, porque se convierte el debate indispensable en descalificación ineludible. Y vos fíjate que hemos citado en esta primera intervención el caso de los Estados Unidos y de Trump, que empezó con una degradación del lenguaje, pero terminó con una toma del Capitolio. Un hecho gravísimo en la historia de la humanidad. A ver si nos entendemos. Un hecho gravísimo en la historia de la humanidad. No hay antecedentes en Estados Unidos, ¿no? En una de las democracias más antiguas del mundo. Entonces la palabra no es inocua. No, ni tampoco sus derivaciones dejan de ser una ejemplificación de su propia naturaleza. Donde el lenguaje se degrada es básicamente donde el prójimo pierde significación como alguien respetable. Claro. Ahí empieza la degradación. Ahora, Liliana de Riz, a su vez, y la escuchaba con mucha atención, habló de los paleolibertarios, es decir, una nueva extrema derecha que por un lado reaparece en el escenario político y al mismo tiempo este pensamiento arcaico en el orden de la concepción de lo político, del poder político, de la convivencia con el diferente, que nos devuelve a experiencias históricas que parecen no haber sido capitalizadas. Y yo le preguntaba, yo recuerdo en el diálogo con ella, sí, ¿por qué se repiten conductas que probadamente han demostrado desembocar en una catástrofe social? Sí, sí. Porque, y ella me dijo algo, recordarás, muy conmovedor, no lo sé. ¿Por qué se repiten? No lo sé. Pero evidentemente es imprescindible que no se repita. Y sin embargo no pareciera que tengamos a mano recursos suficientemente eficaces para evitar esta redundancia. Y déjame que te agregue como interrogante, ¿no? Para conversarlo. Siempre nos chocamos con el absurdo de que son doctrinas muy simplistas. El fascismo no es sofisticado. No. La ultraderecha actual, yo los escucho porque quiero entenderlo, es decir, como hacemos, quiero entenderlo. Pero los conceptos son muy elementales. Son muy elementales. No es que hay un pensamiento muy sofisticado que uno diría, bueno, se plantea una revolución social por este lado.
Sí, Son el eje conceptos sí, básicos. sí, el eje es el maniqueísmo, es la contraposición violenta entre réprobos y elegidos. Exactamente. Uno pertenece al campo de las víctimas con derecho a reivindicar sus derechos y del otro lado está el mal. Entonces, Es ahí, posible, pensé, Santiago, te lo dejo porque no lo podemos resolver, pero es posible que, así como Amos Oz decía que el fanatismo es un gen, es un dato genético, hay que tener en cuenta que para que no nos no se apodere de nosotros, hay que reprimirlo. Nos tenemos que reprimir el fanatismo. Me pregunto si el resentimiento no está también en nuestro ADN. Si no hay que reprimirlo, cuidarse, porque, bueno, es una experiencia histórica muy extendida, ¿no? La del resentimiento. sí, yo La lo que no... envidia, la bronca, el acusar al que le va bien. Bueno, en fin, es un tema complejo. Ya lo creo. Lo que te diría en todo caso que sin olvidar la trascendencia de lo biológico en nuestra constitución No, sí, espiritual, nos cuidemos mucho de caer en un planteo que pueda creer que en el orden de lo biológico está la posibilidad de detectar la naturaleza de estos problemas. Yo creo sé que vos no lo querés decir, no, pero... ni Amos Oz tampoco, Ni no es la tampoco, biología, claro, no. es atenti con nuestra propia naturaleza. Así es. Eso Con la quiere decir. Claro, el tema de nuestra idiosincrasia es tal vez lo que también tocó magníficamente Diego Bernardini cuando se refería como gerontólogo al tema de la finitud. Es decir, nosotros somos seres que están inscriptos temporalmente en la vida. No estamos inscritos en la eternidad. Y uno de los rasgos distintivos del pensamiento autoritario, de la autocracia, de lo que es la violencia propia de un pensamiento dictatorial, es tratar de homologar la posibilidad de que nuestra vida tenga el monopolio de la razón, el monopolio de la comprensión de los hechos y podamos identificar nuestro pensamiento con un pensamiento que reseña la totalidad del aprendizaje posible. Lo hemos aprendido todo, ahora se nos debe escuchar, somos los que podemos enseñar y los demás deben aprender. Nuevamente la angustia ante la democracia en el orden político, porque la democracia justamente combate la unilateralidad, la insuficiencia del pensamiento unilateral. Lucha contra esa negación del límite y me parece a mí importante entender que al defender la democracia no estamos defendiendo ante todo un sistema político, sino una concepción de la propia existencia, del límite, del peso del límite, de lo que significa el otro como aquel que acota la posibilidad de que todo el poder y toda la verdad estén de un solo lado. Es una filosofía de vida la democracia y no es solamente un sistema político. El hecho de que hoy, como señalábamos en el diálogo con Bernardini, con Liliana de Riz, en tu propio editorial, el hecho de que hoy nos inquiete el porvenir de la democracia, nos lleva a pensar en la capacidad que tiene el hombre de tolerar la necesidad de aprender permanentemente y de no quedar atrapado en un saber absoluto, porque el resentimiento también proviene de esa intolerancia al límite. Es muy interesante lo que decís, ¿no? Se me estaba ocurriendo mientras lo decías, que la democracia es el régimen que nos permite aceptarnos en las diferencias. Pero además de aceptarnos en las diferencias, tiene como mérito el no querer que seamos todos iguales. Eso es. Es decir, que nos mantengamos diferentes. Y el régimen que nos permite convivir, es decir, bueno, entre estos que piensan así y estos que piensan asá, se llama democracia. Yo firmo con vos un pacto por el cual yo te respeto en lo que vos vas a decir, vos me respetás en lo que vas a decir, los conflictos los vamos a resolver de alguna manera. Es que esto es absolutamente contrario al que, populismo, ¿no? Así es. Exacto. Es tan cierto lo que decís, y ahora vamos a una pausa, pero es tan cierto lo que decís que uno diría, la única posibilidad que tenemos de reconocernos es que seamos diferentes. Claro. Si no nos podemos reconocer, si no yo me veo a mí en todos. Claro, escuchemos bien lo que estamos diciendo, porque parece fácil, pero va en contra de muchas de las filosofías en boga,
de muchos de los planteos políticos en boga. Así es, la Dice, uniformidad, claro, la homologación, exactamente, la tendencia exactamente. a la mismidad. ¿Una pausa? Sí, vamos a Y escuchar un volvemos. temita. Y volvemos ya con un amigo del que te hablaré enseguida. Magnífico. Y estamos acá con Santiago Kovadlov. Esto es el Café La República, son las 13:23 y... ¿Ves ese señor que se está acercando, que abrió recién la puerta del café? Está bien Sí. hacia acá. ¿Quién es? Más bien bajo, con una elegancia descontraída, como diría un brasileño, casi descuidado y tan británico. George Steiner. George Steiner, aquí viene. Mirá, ¿Cómo le va, qué- don Steiner? ¿Qué dice usted? Muy bien nosotros y encantados de recibirlo y de escucharlo. ¿Qué lo trae por aquí? Ah, no, ¿saben lo que dicen? Dice así, lo traduzco rápidamente. La gradual erosión de la religión organizada y de la teología sistemática, especialmente de la religión cristiana en Occidente, nos ha dejado con una profunda e inquietante nostalgia del absoluto. Juntos hemos considerado brevemente algunos de los principales intentos de satisfacer esa nostalgia, de llenar el vacío dejado por la desaparición de la fe personal y por la erosión de la práctica religiosa. He llamado, ustedes lo saben, a esos intentos mitologías para subrayar su condición pseudo-religiosa y sustitutiva, pero espero haber subrayado también su carácter racional, el esplendor racional de esas grandes construcciones de análisis y de explicación que encontramos en el marxismo, en la psicología freudiana, en la antropología de Claude Lévi-Strauss. Sean cuales fuesen sus metafóricos e incluso místicos atributos, son monumentos de la razón y formas de celebrar de los poderes ordenadores del pensamiento racional en una época en la cual el retroceso del pensamiento teológico ha generado un vacío. Oye, muy interesante, ¿no? Bien, don Jorge, bienvenido con su reflexión y de algo tenemos para decirle, ¿no? Sí, Me parece sí, claro, que sí. claro, No claro. hay duda alguna de que hoy ya no estamos en una cultura hegemónicamente teológica y más aún, donde hasta los monoteísmos, por lo menos en Occidente, atraviesan una crisis muy profunda de sostenimiento, mientras que uno advierte, por lo menos en las culturas islámicas, una fuerte tendencia a reforzar la cercanía entre política y religión. En Occidente, esa distancia abierta por la Revolución Francesa se ha acentuado al punto de que hoy las religiones parecieran estar pagando el precio altísimo de pérdida creciente de adeptos. O sea que no perdemos religiosidad, sino que cambiamos de religiosidad, ¿no? Sí, creo que hoy los credos son otros, ¿no? Claro, claro. Bueno, Daría esa lo que dice, impresión. me parece Steiner, muy importante. Él está hablando seguramente del pleno auge de la ideología del marxismo. porque- Imagínate, también lo decís, este libro del cual provienen estas reflexiones que él nos trae, se llama Nostalgia del Absoluto y fue publicado por primera vez en inglés en 1974. Claro, plena batalla cultural, diríamos hoy. Plena batalla cultural entre el marxismo y Occidente, y un anticipo, ¿no? Porque decirlo ahora es más sencillo, post facto, pero que lo dijeran en 1974 estaba advirtiendo sobre un fenómeno que muy pocos veían. Bien, ahí das en el clavo de lo que es también un gran pensador o una gran pensadora, como fue Hannah Arendt por su parte. Claro. Seres con una capacidad visionaria, que se adelantan a su tiempo porque advierten en el presente síntomas del futuro, indicios de un porvenir problemático que la mayoría de nosotros no sabemos advertir. Fíjate, por ejemplo, esta otra idea que nos propone Steiner. Al pasar de las explicaciones de la teología y de las técnicas del ritual a la comprensión científica, el hombre debería no solo lograr inmensas ganancias materiales, sino que también se presumía ardientes deseos de verdad del espíritu humano y del alma humana que mediante el racionalismo habrían de superar sus prejuicios.
no ha sido así. No ha sido así, dice Steiner. Visto desde esta perspectiva, los ideales científicos terminaron por ser una utopía en la medida en que aparecían como un recurso redencional del hombre con respecto al error. Extraordinario. Vos sabés que, ¿no?, me acordé de una... Si me permitís, te cuento una anécdota. Cuando yo estudié, cuando yo fui de jovencito a la Unión Soviética, hice una escuela de cuadros para comunistas. Bueno, ya lo he contado 800.000 veces, pero había, y también esta anécdota alguna vez la conté. Uh-huh. Nosotros teníamos una materia que era ateísmo científico. Qué maravilla, ¿no? ¿Te acordás? Iba a divertir. Ateísmo científico. Pero es esto. Claro. Es decir, y teníamos un profesor, te cuento a vos, Santiago, le cuento a Mónica, teníamos el profesor, era un cura. Pero tenía hasta la indumentaria. La indumentaria parecía un cura. Nosotros no podíamos, y hablaba como un cura. Claro. Es espectacular. Los apostolados tienen en general una característica que los emparenta o los homologa a todos ellos, que al ser fuertemente adoctrinadores y aspirar a ejercer un magisterio sin discusión, terminan por parecerse, aunque sostengan ideas contrarias en el plano manifiesto. Claro. Fíjate esta idea de Steiner, escúchenla, Mónica, también. A través de la revolución científico-tecnológica que dominó la conciencia psicológica y social de Occidente desde el siglo XVI, la idea de verdad asume un rigor más especial y una apenas cuestionada obviedad y autoridad moral. El carácter lógico, matemático de las proposiciones que expresan la verdad incrementa enormemente los atributos de abstracción, neutralidad e impersonalidad. Los hombres comienzan a sentir que la verdad está en alguna parte ahí afuera, que ya no está sujeta a la interpretación, sino que exige un reconocimiento objetivo. Es esta una expresión difícil, complicada de explicar, pero creo que todos sabemos lo que quiere decirse con ella. Es como si estuviera fuera del alcance de nuestra mano, tuviera una existencia propia y debiera ser acatada. ¿No? Esta idea de que él recuerda que el Evangelio dice la verdad nos hará libre, sí. La verdad nos hará libre, yo creo que sigue siendo valedera. La verdad nos hace libre, lo que pasa es que no toleramos la libertad. Claro, ¿no? Y tampoco la verdad, entendida como aquello que relativiza el alcance presuntamente absoluto de lo que creemos. Claro. ¿No? Esto lo lleva a él a hablar de una nostalgia del absoluto que me remite de nuevo al planteo de tu editorial y al planteo de Liliana de Riz, porque el resentimiento mucho tiene que ver también, más allá de las injusticias que tienen que ser paliadas y frente a las cuales el Estado democrático tiene tantas responsabilidades, el resentimiento también remite a la intolerancia del alcance relativo de las propias convicciones, claro, que no quedan invalidadas por la discusión o por ese mismo relativismo, pero que resultan muy difíciles de aceptar porque no serlo todo parece ser algo más que necesario y más que evidente, y sin embargo es muy difícil creer que uno no está del lado correcto. Es interesante, ¿no? Justo aprovecho para decirte que Mara de Munro nos escribió y se pregunta si finalmente la democracia será el mejor de los... A lo mejor tenemos que cambiar de idea. Esto dice, ¿no? Ajá. Yo diría que es interesante pensar permanentemente si lo que falla es la democracia o quienes, debiendo ejercerla con más responsabilidad, por lo menos en un país como el nuestro, no deberían estar justamente orientados a ese pensamiento autocrítico que permita subsanar un poco lo que está pasando. A mí me parece que nosotros llegamos a una síntesis y Steiner nos da un poco la razón en el sentido de aceptar. Primero aceptar nuestras religiosidades es una cuestión. Segundo, aceptar que tenemos que vivir entre los diferentes. Fue otra conclusión a la que llegamos en el programa de hoy, Santiago, una conclusión en el sentido de, por eso decimos que la democracia, decía Churchill, es el mejor de los peores sistemas, ¿no? Dentro de los malos sistemas es el mejor, claro.
Sí, yo tengo también la convicción de que estamos en una etapa particularmente propicia para que el auge del pensamiento crítico y autocrítico prospere. Podemos aprender del error. El tema es saber qué disposición política también tenemos a eso. Y te hago una consulta. Esto que estamos analizando y que Steiner analiza, ¿no tendrá que ver también con este auge de estos nuevos dogmas? De los dogmas libertarios, por ejemplo, me lo pregunto, ¿no? Todas las veces que se busca un espacio donde quedemos a salvo de la incertidumbre y de la necesidad del intercambio para generar consensos, me parece a mí que corremos el riesgo de volver al autoritarismo. Claro. ¿No? Corremos ese riesgo. Él nos señala algo muy interesante. Dice que desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX encontramos el axioma de que el progreso humano está totalmente imbricado con la persecución de los hechos objetivos y con la aplicación o expresión de esa persecución en las artes, en las humanidades, en la ciencia y en la tecnología. Es decir, liberarnos, entre comillas, del peso enorme de ser productores de verdades. El hombre, por un lado, intenta liberarse de este carácter interpretativo de la realidad para poder presentar sus convicciones como objetivas, como no dependientes de su propio punto de vista. Pero quien descubre que incide en la producción de la verdad y de la realidad a través de su interpretación, también tiene que poder descubrir los propios límites de su interpretación. Esta es la enseñanza ética que para mí resulta fundamental de pensadores como el propio Steiner. Por ejemplo, esta inestabilidad que genera la relación con las propias convicciones sometidas a un ejercicio autocrítico no pareciera prosperar en otras culturas donde las religiones a veces tienen un papel teocrático en el campo político y hacen con que el pensamiento se deba entregar sumisamente en términos de capacidad autocrítica a la obediencia debida. Claro. Esto también es algo que debemos razonar como un rasgo de nuestro tiempo. Claro. El apego al dogma no solo prospera dentro de los propios sistemas democráticos que se viven a sí mismos como frágiles. Claro. También prosperan en otras latitudes de la civilización, donde la obediencia y la sumisión a la teocracia impide que la subjetividad opere como un elemento libre y capaz de pensar con autonomía relativa sobre su propia experiencia. Claro. Y en nuestra cultura me pregunto si finalmente la síntesis es si no tenemos que terminar de aceptar la duda como método, la duda sistemática, la duda por siempre. Qué difícil responderte diciendo, sí, tenemos que aceptarlo, pero sí podemos decir algo importante a partir de una idea de Julio Cortázar. Ajá. Julio Cortázar decía, tenemos que vivir combatiéndonos. Uh-huh. Vivir combatiéndonos. Eso significa no descansar en el esfuerzo por no quedar atrapados en la ilusión de haber alcanzado un saber suficiente. Mira, aquí Steiner nos dice algo muy interesante. Se han acumulado pruebas de que es muy difícil para el hombre, particularmente para el llamado hombre desarrollado, altamente cualificado y tecnológicamente equipado, soportar largos periodos de paz. Hay un desacuerdo considerable sobre la naturaleza de las fuerzas que se alzan dentro de nosotros. Hay una imagen bastante simple y muy sugerente que he oído a veces. Cuando un músculo muy entrenado no se ejercita durante un cierto periodo de tiempo, diversos ácidos, un tipo de toxicidad venenosa, se acumula realmente en las fibras. Todo empieza a doler, a descomponerse, a atormentar el cuerpo. Uno tiene que moverse, tiene que usarlo de nuevo. Parece como si las grandes fuerzas del aburrimiento, del resentimiento, del fastidio, construyeran en nuestro interior complejos sistemas sociales y crearan tensión para lograr una violenta liberación. De ser así, la guerra
no sería una espantosa forma de estupidez de los políticos, un accidente que una mente sana podría sin duda haber evitado. No, sería una especie de mecanismo de equilibrio esencial para mantenernos en un estado de salud dinámica. Impresionante, ¿no? Es muy fuerte Es lo un que poquito, está diciendo. sí, es intimidante, ¿no? Claro, pero es también una advertencia oportuna. Pero tiene mucha lógica lo que Y dice. tiene mucha lógica. Decía Liliana de Riz con nosotros que uno de los ideales, y vos mismo al recordar todavía la vigencia de la democracia en la preferencia entre los sistemas políticos, que el pluralismo, que el anhelo de vivir en paz, que los ideales de la mayoría están orientados hacia la convivencia. Sin embargo, a veces hemos tenido pruebas a lo largo del siglo pasado que el desarrollo alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los países más desarrollados, también llevan a un cierto hartazgo de la inmovilidad que genera la paz. Un hartazgo nacido de este anhelo de poner en acción otros recursos que permitan identificar los ideales humanos con un cambio radical, con un cambio absoluto, absolutamente, precisamente delirante, porque se aspira a una redención absoluta. La democracia es siempre relativa en sus logros, Claro. pero es sana en ese relativismo también. Claro, o sea que en realidad lo que podríamos aspirar es a disminuir la cantidad de riesgos, pero no los vamos a evitar. Muy bien, muy bien. Vivir combatiendo el riesgo absoluto, la injusticia Por eso absoluta. es tan alarmante el auge de hoy, nuevamente, de los discursos guerreros. Porque aunque sepamos que es parte de la historia de la humanidad, no puede dejar de asombrarnos. No puede ser que patria o muerte sea nuestra única, por ejemplo, ¿no? Claro, pero cuando prosperan estos discursos como el que acabas de mencionar, lo inquietante es que de pronto prendan socialmente y puedan constituir una bandera societaria, una bandera que multitudes de personas puedan Incluso adoptar. con poco distancia en el tiempo de los fracasos anteriores. Claro. Porque uno podría decir, Santiago, Claro, qué poco poco es- duró, ¿no? Sí. Qué poco duró. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra? Claro. No hace fue 100 ayer. años. Todavía hay sobrevivientes, Así es. ¿no? Así es. Niños que, bueno, muchísimos, Bueno. muchísimos. Nosotros hemos nacido durante, por lo menos yo, durante la Segunda Guerra Mundial, en pleno auge del Claro. pensamiento nazifascista. Claro. ¿No es cierto? Y después lo hemos visto derrotado en los hechos objetivos, hemos visto el renacimiento del espíritu democrático en Europa, y sin embargo ahora nuevamente la inquietud nos domina frente a esta puesta en tela de juicio de la aptitud para convivir en paz. Increíble, ¿no? ¿Mm? Se nos dice, por científicos ahora muy de moda, que nuestra obsesión occidental por la verdad es realmente patológica. Según comprendo, la teoría tiene algo que ver con el hecho de que hemos utilizado principalmente la mitad izquierda de nuestro cerebro, la verbal, la mitad griega, la mitad ambiciosa y dominadora. En la descuidada mitad derecha, dice Steiner, está el amor, la intuición, la misericordia, las formas orgánicas y más antiguas de experimentar el mundo sin agarrarlo por el cuello. ¿Mm? Yo creo que en todo gran pensador hay alguien que nos advierte sobre los riesgos que están entramados con la vida cotidiana, con la costumbre de seguir adelante como si no terminara de ser real lo que pasa. Me parece a mí que hoy, en el editorial que vos desarrollabas recordando las palabras de esta periodista del diario La Nación, que recuerda cierta tendencia a la costumbre por parte del periodismo ante las barbaridades de las que son capaces líderes como Trump, de decir seré un dictador o los inmigrantes son animales, esa tendencia a decir, bueno, él es así. Es impresionante. Él es así. Y nosotros, Bueno, si ahí, él es así. ahí empieza el problema, ¿no? Ahí empieza el problema. Claro.
Ahí empieza el problema, cuando perdemos la capacidad de asombro. Yo tengo esa impresión también, ¿no? Sí. El día que nos parezca natural que nos matemos entre nosotros, ahí estamos en un lío. Y sobre todo que admitamos que hay alguien que tiene derecho a matar. Claro. Que tiene derecho a matar, ¿no? Sí. Steiner en este ensayo recorre esta nostalgia del absoluto como nostalgia de una redención plena del hombre. ¿En relación a qué? En relación a su condición finita, su condición temporal. Somos huéspedes transitorios de la vida, pero eso no significa que esa transitoriedad no esté cargada de posibilidades fecundas. El tema, volviendo a la editorial, es por qué hay tanto resentimiento muchas veces en relación al hecho de que no podamos estar aquí como huéspedes definitivos. Muy interesante. Bueno, Santiago, se nos acaba el tiempo, ¿eh? Sí, creo Tenemos que sí. que ir a encontrarnos con la señora Graciela Fernández Ya, Mejide claro y con que Pablo sí. Marmorato, que van a hacer luego el programa ¿Por qué? Así que vamos a escuchar, si te parece, Escuchemos un algo tema más. y lo recibimos. y ya nos vamos ya les entregamos el mando. Así es. Y ya está con nosotros Graciela Fernández Mejide, Pablo Marmorato. Nosotros vamos a ir de a poquito despidiéndonos, pero antes vamos a charlar. Tenemos un buen ratito. Tenemos un para rato. charlar. Hola, bienvenidos amigos. ¿Cómo están ambos? ¿Qué tal? Estamos muy bien. Alejandro aquí. y Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos muy bien, queridos amigos, y contentos porque hay una serie de temas que estuvimos tratando sobre los que, aunque sea mínimamente, queremos escucharlos. Mira, Graciela, en particular, esto me gustaría mucho planteártelo a vos. Estuvo con nosotros Liliana de Riz y estuvo hablando, ella manifestó que una de las convicciones que tiene es que la inmensa mayoría de la gente aspira a vivir en paz, aspira a vivir en el campo de la convivencia con sus prójimos, y que esta embestida brutal que sufren las democracias hoy en día no es, sin embargo, algo que todavía responda a una propensión mayoritaria. Y Jorge, en su editorial, a su vez planteaba la necesidad de tener en cuenta que la degradación que empieza por socavar a los sistemas políticos democráticos es esta brutal transgresión del lenguaje que lleva al insulto, a la descalificación del otro, y a preocuparnos por esta impresión doble que es: ¿queremos nosotros, los que vivimos en democracia, afianzar nuestro sistema, o tenemos la impresión de que la orientación de la opinión pública en general va en la dirección contraria? Bueno, con respecto a lo que decías, los de los insultos y todo, es algo que nuestra tradición política no tenía. Y no es que no se enojaran y que no nos peleáramos, incluso cuando yo participé, pero no sé, como está el dicho, no se iba al hombre, se iba a la pelota. Ese dicho está muy claro. es común, es muy claro. Es decir, que para discutir había que tener argumentos. Y en el caso en que yo participé de un partido político, había que tener un programa. Así fuera un programa chico, de un partido muy chico, teníamos algo delante, teníamos un futuro, como tuvo el propio Alfonsín, que cuando hace impulsa, bueno, la acción de elección que lo llevó al éxito, habla de la democracia republicana. Claro. Es decir, con división de poderes y con una justicia para vigilar a los otros dos poderes. Ajá. Como de sexto grado, pero bueno. Yo creo, coincido, Graciela, y tengo el mismo recuerdo. No era gratuito insultar, no se hacía, ni siquiera en política, ni siquiera en los momentos más belicosos de la política. Precisamente. Es más, Alfonsín un par de veces pidió disculpas por algún exabrupto. Pedía disculpas, pidió perdón por haberse expresado de la manera. ¿Te acordás con aquello de a vos no te va tan mal, gordito? Bueno, pero es que era una pavada, ¿no? Claro, comparado con lo que se dice. Claro, pero hoy... Lo que acaba de decir Milei en España. Claro. Bueno, estábamos hablando sí, perdón, termina así. No, con lo que acaba de decir, sí.
hablando en una plaza que sería como un estadio mediano, según me cuenta un amigo mío que vive en Madrid. Ajá. Sí. Y está llena. Empezó hablando, echando pestes contra el presidente. Contra el presidente español, del Español, por gobierno de supuesto, España. Él es Visitante, nuestro presidente. claro. Contra el presidente y hablando de si la mujer le era fiel o no. Ah, sí, no, que yo Esto estaba era prohibido. Bueno, estábamos recordando Sí. acá a través de un artículo de una periodista del diario La Nación, que esto está pasando en el mundo entero, ¿no? Trump dice: no dudaré un segundo en convertirme en dictador. Y pasa, y pasa. Es decir Peor, que hay gente que está convencida de que es bueno. hay Ya, no, y lo que señalaba Jorge en el editorial también me parece valioso recordarlo, es que cuando se empieza por la descalificación del lenguaje, se termina en la tergiversación de los hechos y en la corrupción de las conductas. Así es. ¿No? Esto es tremendo. Bueno, y- hay un tema para debatir mucho, creo que Pablo debe saber incluso más que nosotros, que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Hay un lenguaje que se ha acelerado, digamos, la degradación de la palabra a partir de esta desinhibición que producen las redes sociales, donde se puede decir cualquier cosa. Es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno a estudiar, Yo alguna vez le propuse Eso algún... sin- Sí, sí. Pablo, dale, Pablo. No, Jorge, dale. No, simplemente que alguna No, vez le pregunté a ver, a dale. alguna especialista, Adriana Amado, le pregunté concretamente, Claro. si el tema no era el anonimato, y que eso era lo que yo veía como un gran problema, es decir, que cualquiera pueda, como no se identifica, puede decir cualquier cosa, pero una respuesta que me dieron y muy importante es que si se pusiera algún tipo de restricción al respecto, lo sufrirían también aquellos que han utilizado las redes para proclamas de libertad. Es decir, Claro, sería un gran problema para los países sometidos a dictaduras. Así es. Pablo, ¿qué ibas a decirnos? No, yo quería sumar, sobre la importancia del diálogo político y esta figura que traía Graciela de la importancia también de que antes particularmente se iba, digamos, no contra el jugador. Graciela tiene una anécdota muy buena con respecto a lo que fue, Graciela, tu experiencia al frente de la Convención Constituyente y del apoyo también que encontraste de los que eran tus adversarios políticos, el menemismo. Así es. Claro. Eso sí, me llamaban Madame Thatcher. Está bueno. Madame Thatcher. Sí, claro, confundiendo Pero tu interacción con Corach, entre otras confundiendo personas, rigor con claro, despotismo. era fluida. Sí, sí. Pero era porque yo llegaba primero que nadie, recorría todos los grupos, las oficinas de los grupos, por supuesto, los primeros días estuvieron vacíos, yo dejaba un papelito diciendo que había pasado, que los saludaba y le ponía la hora en que había pasado y me sentaba a esperar en mi despacho y a trabajar en mi despacho. Venían corriendo después, Qué todos los notable, propios, qué Claro. Y me Sí. decían, Thatcher. Bueno, y después, vos sabés saben ustedes que entrevistamos en nuestro programa a Diego Bernardini, un Sí. gerontólogo, bueno, muy conocido argentino que vive en Estados Unidos, que ha trabajado muchísimo y trabaja en lo que él llama la nueva longevidad, que es esta idea de que fundamentalmente la vejez empezaría primordialmente en el momento en que se apaga en el sujeto el deseo, el anhelo de constituirse, de reconstruirse, de llevar adelante con espíritu, digamos, e iniciativa personal los años de la segunda etapa de su vida. Y también hablábamos de el hecho de que en la Argentina se producía este fenómeno curioso, ¿no? Que era un país donde los jóvenes
tendían, en virtud de este criterio de la nueva longevidad, a ser cada vez más, porque después de los 50 parece que no necesariamente se ingresa en una etapa estéril. Absolutamente. ¿No es cierto? Y por otra parte, cierto apego, yo diría demagógico, a la idea de lo juvenil, de que todos debemos ser jóvenes, de que la juventud es Tú me precisa. estás desafiando. Uno ve la publicidad y realmente, Digo. ¿no? ¿Qué pasa con esta idea de que los jóvenes, desde el punto de vista cronológico, tendrían el monopolio de la vitalidad? Sí, sí. Y, a ver, en este momento, justo en este momento de mi vida, Sí. es cuando tengo muchos deseos de empujar, de señalar, de compartir cariño. Eso por suerte lo puedo tener. Pero yo casi no puedo leer Claro. por la maculopatía. Me tengo que hacer leer por el teléfono, por un programa que tengo en la computadora, que yo que es muy, muy hincha, ya saben que. Sí, claro. Por lo tanto, pero además también, ojo, hay desgaste de material. Sí, sí. No es que uno llega como una rosa. Bueno, no se nota mucho en tu caso, verá. No sos un buen ejemplo, ¿eh? No nos está dando un buen ejemplo de deterioro, por lo menos en lo que pensamiento se refiere. Bueno, van a ver las veces que me olvido una palabra. Pero ¿qué estás y diciendo, qué sé yo. Graciela? Por favor, no nos humilles, por favor. No me voy a quitar de nada. No, basta. no, pero convengamos, Graciela, creo que con bastante objetividad podemos decir que sos una ave rara. Una ave rara, ¿eh? Ya has pasado los 35, los 45, los 55, los 65 y tu vitalidad cívica y tu lucidez personal, No, y esto no es un elogio, ay, bueno. llaman la atención. Bueno, La no vamos a hacer canción un... anterior era muy linda, me están endulzando. No vamos a hacer un panegírico, pero la verdad es que a nosotros lo que más nos impresiona es que yo recurro a vos como consejera no porque seas vieja, es decir, siento mucha sabiduría, pero bueno, no te No es el caso, no. Lo interesante es que estamos delante de la evidencia de coexistencia entre dos generaciones, Sí. una que por un lado, la de los jóvenes, es caracterizada como la que ha venido a enseñarnos, porque tecnológicamente sin duda está en la vanguardia, pero también nosotros los mayores tenemos capacidad de Sin embargo, vos aprendizaje. sabés que lo vamos a hablar en otro momento porque ya se nos acaba el tiempo, pero yo no veo el quiebre que había cuando yo era joven, Ajá. con los adultos. A mí me parece que nosotros fuimos una generación mucho más rupturista como Pero jóvenes. por supuesto. Mayo francés, todos los procesos de engaño, juventud. de esa cosa de que queríamos cambiar el mundo. Me parece que hoy, al contrario, es menor. Bueno. Coincidiendo con lo que dice Bernardini. Ajá. Se achican las diferencias. Sí. Ajá. Adriana Amado, que me sigue a mí después en el programa, Sí. contó una cosa muy interesante con respecto al tema ella volvió de dar clases de Madrid y Barcelona, Sí. y rápidamente voy a decirlo. Dice, son jóvenes que en general, en Occidente, Sí. tenían garantizados todos los derechos, por lo menos en las constituciones. Claro. Todos. No tuvieron que pelear por los derechos. Habíamos peleado las Claro, generaciones anteriores. interesante. Muy claro. Bueno, Graciela y Pablo, les estamos empezando a robar minutos, así que quédese el público, que ya viene Graciela Fernández Mejía y Pablo Marmorato haciendo el porqué. quienes Les le mandamos dejamos un nosotros un gran abrazo. Abrazo a los dos. Chao Santiago, hasta el Abrazo, domingo. hasta el chao, 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 Jorge, Nos chao, vemos. Mónica. Chao, Mónica.